¿cómo están? Me quiero presentar, me llamo Roberto Medina Martínez y prácticamente soy bloguero, podcaster, escritor, QFB y me dedico a la industria farmacéutica, actualmente como gerente de producción. Te quiero platicar un poquito de mi historia, de cómo he ido aprendiendo a desarrollar productos digitales y sobre todo cómo he aprendido a meterme al mundo de las inversiones. Prácticamente esta ha sido una historia grandiosa porque yo aprendí todo lo que es las finanzas y administración en mi carrera, en mi profesión como QFB, manejando algunas plantas farmacéuticas, y todo lo que he ido aprendiendo lo estaba escribiendo en un cuaderno, y posteriormente me di a la idea de empezarlo a compartir con algunas personas, y estas personas me empezaron a apoyar en, oye, ¿por qué no das esta información a la gente que pues no lo sabe, no lo domina, y sobre todo que sepa cómo llevar la administración de sus finanzas, la administración de su dinero, si está en deuda, cómo salir de la deuda y sobre todo aprender a invertir, que es lo más importante? Entonces, lo que yo empecé a hacer fue un blog que se llama recargatucartera.com. Ahí fue donde me volví blogger. En ese blog lo empecé a desarrollar, yo lo hice solito, con algunos tutoriales. Entonces, empecé a escribir sobre libertad financiera, algunos artículos de emprendimiento, mucho de fintech y sobre todo, todo lo que es el entorno global de la economía, algunas noticias, algunas cosas que son de novedad, y sobre todo lo que me empezó a llevar a esto fue que la gente le empezó a gustar, me empezó a hacer más preguntas, empezó como a profundizar en el tema. Entonces lo que yo hacía era otro artículo. Cuando ya tenía otro artículo, pues complementaba esa información y todavía les faltaba más información. Entonces les empecé a mandar audios por WhatsApp, y pues, resolvía todas las dudas prácticamente que ellos tenían. Cuando llegó un momento en el que ya era insostenible tanta pregunta, me decidí a hacer un podcast en el cual se llama Finteando. Y en este podcast les empecé a hablar de todo lo que son las fintech, las inversiones, cómo aprendí a invertir, cómo hacer dinero en internet, y cómo obtener libertad financiera sobre todo. Y esto ha sido una gran aventura porque prácticamente le ha ido muy bien, se ha posicionado bastante el podcast, y ahorita estoy en una etapa en la que hice un segundo podcast de tecnología. Soy un poco friki porque me dediqué a la ciencia, entonces en estos artículos de tecnología también les doy el sobrecalentamiento global, sobre enfermedades, sobre crisis mundiales. Está muy padre también este podcast, escúchenlo, se llama Tecneando. Y posteriormente lo que hice fue todo este conocimiento lo plasmé en dos libros. Uno se llama El espejo de la pobreza, el cual está de venta en Amazon en ebook y edición portable. En este libro yo lo que empecé a escribir fue cómo piensa la gente, que le llamé pensamiento pobre. El pensamiento pobre básicamente es aquel el cual no te permite hacer las cosas. Tú todos los días te levantas de tu cama y si ya estás pensando en, oh, voy a ver a mi odioso jefe, nuevamente te va a llevar a que ese trabajo lo empieces a odiar, hasta que te hagas un total bulto de tu mismo trabajo. No es lo mismo levantarte con muchas ganas, con mucha pasión, visualizar tu día, enfocarlo en algo productivo y cómo vas a resolver las cosas, a que te pares con este tipo de situaciones. Entonces, ese pensamiento pobre es el que yo trabajé en mi libro, y no necesitas ser pobre o rico para tenerlo. Hay ricos que tienen lana y no saben ni siquiera invertir, no saben ni siquiera cómo es llevar un P2P, cómo invertir en bienes raíces, cómo trabajar las fintech, que te platico que prácticamente las fintech ahorita lo que están haciendo es de que están sustituyendo a los bancos, porque los bancos antes tú metías tu dinero a plazo fijo 6 meses y prácticamente te daban de 1 a 6% de utilidad, que es la ganancia que tú tenías sobre el dinero que tú portabas. Entonces, mientras tanto, el banco lo que hacía es que agarraba tu dinero, lo llevaba a préstamos de nómina, tarjetas de crédito, inversiones, y ellos se hacen totalmente ricos con tu dinero y te regresan, la verdad, una miseria. Entonces entraron las fintech, y todo esto del ecosistema fintech te permite que tú puedas tener rendimientos de hasta un 30%. Imagina, invertir 100,000 pesos y te van a dar 30,000 pesos en cierto tiempo que dure el fondeo. En este caso podría ser
una inversión en bienes raíces, donde en 2 años ya puedes tener estos 30,000 pesos, 15,000 pesos al año. ¿Quién te los da? Ni siquiera el banco te los da. Entonces empecé con esta corriente y parte del pensamiento pobre es el que te dice, no lo puedo hacer, ves el carro del vecino que al vecino le va muy bien económicamente y en vez de decir, ¿cómo yo puedo tener ese carro? Tú te dices, nunca voy a tener un carro así. Ese es el pensamiento pobre. Cuando tú quieres y tienes toda la buena intención para poner un negocio, emprender algo y se queda en una buena intención, llega el hermano, la mamá y te dice, no, sabes que eso es muy difícil, no lo vas a poder hacer. La idea es muy fácil de materializarla, pero el hacerlo es lo que realmente te cuesta trabajo y el no hacerlo es tener el pensamiento pobre. Entonces tú puedes tener este pensamiento en todos los ámbitos de tu vida, en tu trabajo, en la escuela, en la oficina, en tu misma vida y sobre todo delegarlo con tus hijos este pensamiento. Si tú no sales de este estándar de pensar de esta manera, simplemente lo que vas a lograr es que vas a delegar todo esto al entorno que tienes y lo peor de todo es de que te rodeas de gente que es igual, gente que se queja, gente que está amargada, gente que no tiene la capacidad de salir de ese charco en el cual está empantanado y te haces igual que ellos. Sin embargo, cuando superas este pensamiento pobre, lo que pasa es de que te empiezas a rodear de gente totalmente exitosa, gente que lucha, aprendes de ellos, te desarrollas, te desenvuelves y prácticamente este libro lo que les está manejando es, te quito el pensamiento pobre, te digo cómo hacerlo y posteriormente te enseño a invertir para que tu dinero pueda trabajar por ti. Decía un gran emprendedor, ¿cuánto tiempo vas a trabajar por los sueños de otro y a qué hora vas a empezar a trabajar por tus sueños? Eso es algo que no se puede quitar de la mente una persona que tiene el pensamiento pobre. Entonces tú tienes que trabajar en esa parte. Posteriormente te sigo platicando mi historia. Me di cuenta que mucha gente le pasa los miedos a los hijos y tú naces con algunos miedos y pregúntate cuál es tu principal miedo. Si tu principal miedo es, por ejemplo, no tener para comer, ese miedo te lo pasó tu padre o tu madre. Pregúntales a ellos por qué lo tienen. Y prácticamente lo que te enseño este libro es, quítate los miedos, hazte activo, quítate de la pasividad y empieza a lograr el éxito y la libertad con una fórmula infalible que yo les plasmo en este segundo libro. Este segundo libro también está de venta en Amazon, se llama Miedo y Dinero y después de esto yo me empecé a hacer un poco más especialista en lo que son los desarrollos digitales. Aprendí todo lo de la cadena de venta de Amazon, cómo distribuir mi libro y me llevó a la parte del marketing digital. Entonces, en el momento que me llevó al marketing digital, empecé a aprender todo lo que es exposición, adherencia de marca, cómo puedes tú vender las cosas, porque a mí no me enseñaron ventas. Te soy muy honesto, a mí en la escuela no me enseñaron nada para vender. Tuve que aprender a vender porque prácticamente todos los días tienes que hacer marketing con los productos digitales que haces, tanto que los pagues en redes sociales como que tú hagas el marketing estando invitado en algunos podcasts o en las redes sociales o cosas que te van a exponer, sobre todo con una metodología establecida que yo también delego en las asesorías que doy. Posteriormente nacieron estas asesorías donde le enseño a la gente a salir de la deuda, a emprender, le enseño a la gente cómo llevar su negocio y sobre todo les enseño a invertir, que es parte de lo que me hice muy experto. Entonces yo una vez que tuve todo esto, emprendí mi blog, hice mis libros y tengo mi podcast, empecé a trabajar una serie de cursos en los cuales la gente les empiezo a dar cosas que requieren valor. Tú ves muchas cosas en internet que ves cómo ser un influencer en Instagram, cómo manejar las redes sociales. Eso es prácticamente ya muy comercial. Yo te doy información de valor. Yo, por ejemplo, te dice lo que nadie te quiere decir, cómo salir de la deuda, cómo invertir, cómo tener buenos rendimientos, los rendimientos de alto y bajo riesgo. También me metí a todo el mundo de las criptomonedas, prácticamente soy especialista en las criptomonedas, también invierto ahí, pero siempre advierto que son cosas de alto riesgo, no puedes invertir en negocios que no conoces. Entonces lo que hago es de que te voy llevando por una cadena de aprendizaje y sobre eso tú ya aprendes
a trabajar las inversiones, te suelto y tú ya haces lo que quieras con tu dinero. Obviamente te doy herramientas, te doy información de valor, te doy algunas cosas que te puedan servir, que a mí me sirvieron, a mí me hubiese gustado saberlas en su momento, todos esos pequeños descalabros que tuve, yo te los doy, para que tú no los vuelvas a tener. Principalmente eso es lo que hago en las herramientas digitales que manejo, que como te dije es el podcast, el blog y mis libros. Entonces prácticamente esa es mi historia. Ahorita me estoy dedicando a los cursos digitales en donde doy algunas masterclass a gente que realmente lo necesita. Las doy gratis, a veces las cobro, pero prácticamente ese es mi desarrollo y mi aportación contigo y era lo que quisiera que supieras de mi historia. Prácticamente es cómo yo me desenvuelvo, cómo yo estoy en el entorno y cómo puedes tú llegar a ser una persona que viva de ingresos pasivos, porque el ingreso pasivo es todo aquello que fuera de tu trabajo, de tu dosis de quincena, te da una pequeña entrada de dinero para que ese dinero tú lo puedas tener como utilidad sobre tu salario y meterlo a invertir. Todo eso te ayuda. Son muchas cosas en este universo, mucha información. Yo te la estoy tratando de resumir en unos pequeños minutos, pero sígueme en mis redes sociales, sígueme en mi blog en recargatucartera.com, sígueme en mi grupo de Facebook que tiene más de 1000 seguidores, Recarga tu Cartera, y sígueme en Instagram donde estoy también muy activo y ahorita aquí en la parte de estos videos en donde estoy teniendo esta interacción para que me conozcas, sepas quién soy y sobre todo que sepas cómo llegar a esa parte que es la libertad financiera. Bueno, eso era todo lo que quería platicarte. Te agradezco mucho que me hayas escuchado en este video y sobre todo te invito a que te suscribas, a que me ayudes a tener más exposición, compártelo. Esta es información que le puede llegar a servir a alguien y posteriormente te voy a estar subiendo videos donde tú vas a aprender a hacer inversiones y a ser un chucho cuerero en inversiones. Muchísimas gracias. Hasta luego.